Muchas gracias. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, escribió: «Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que habéis venido a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pues como miembros de la familia de Dios, como familia, nos ponemos delante de la palabra de nuestro Padre eterno, delante de la palabra del Señor nuestro Dios». Como ha mencionado Elena, hoy tenemos Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 37. Antes de leer el texto, quiero compartir con vosotros una anécdota, algo que presencié hace algunos años, cuando Manoli, mis hijos y yo estábamos integrados en la iglesia Alfa y Omega, en el barrio de Hortaleza, en Madrid. La iglesia en la que estábamos integrados sirviendo invitó a un anciano de otra iglesia de Madrid. Curiosamente, en aquel momento en la iglesia estaba estudiando el Evangelio según San Mateo. Y curiosamente, aquel hermano al que invitamos a predicar, pues le dijimos que tenía que hablar sobre Mateo 12 del 22 al 37. El famoso pasaje del pecado imperdonable. Mirad lo que os cuento. Pocas veces, por no decir nunca, creo que nunca he visto a alguien sufrir tanto en un púlpito como aquel hermano. Qué mal lo pasó el pobrecillo. Pero yo creo que lo pasé peor que él, al verle sufrir de la manera que sufrió. Se hizo un lío tan grande el pobre que no sabía por dónde salir. Era horroroso verle allí pasándolo mal. Al final, para intentar arreglarlo, para salir del lío en el que él solo se metió, pues dijo esto. Esto es lo que yo creo en cuanto a este pasaje, pero consultar a vuestros ancianos, y si vuestros ancianos no están de acuerdo conmigo, pues les hacéis caso a ellos. En la palabra del Señor hay pasajes, hay textos muy complicados. Tenemos que ser honestos y reconocerlo. Hay textos complicadillos. Si consultas a algunos comentaristas o a algunos teólogos te dicen una cosa, y si consultas a otros pues dicen justamente lo contrario. En mi caso, por lo menos en lo que a mí respecta, esos textos me hacen reafirmarme en la convicción de que este libro que tenemos en las manos es la palabra de Dios y que procede de un ser superior, alguien muy grande al que no somos capaces en algunas cosas ni siquiera de entender, porque nos cuesta trabajo entender que alguien sea eterno, que haya existido siempre, que no tenga principio y fin, etcétera, etcétera, etcétera. El texto que tenemos en esta mañana ya lo sabéis todos. Por si no lo sabéis, os lo repito. Es un texto difícil, que hay que tratar con cuidado. Pues intentaremos tratarle con todo el cuidado, con todo el respeto y con toda la solemnidad que la palabra de Dios merecen de nuestra parte. Vamos a leer el texto. Como dije antes, es Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 37. La blasfemia contra el Espíritu Santo, dice el encabezamiento este que nos pone el traductor de la Biblia encima para que entendamos un poquito de qué va el asunto. Mateo 12, 22 al 37. Dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En primer lugar, cuando no queremos aceptar la verdad. Creo que todos nosotros, o por lo menos muchos de nosotros, hemos vivido situaciones en las que alguien se obceca y rechaza la verdad o la razón, por muy claras que puedan ser las evidencias. El ejemplo más claro, lo que acabamos de leer, lo que sucedió con el Señor Jesús. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Aquello no podía estar más claro, en mi opinión. La curación total de aquel hombre era, en mi opinión, una señal mesiánica. Eso era precisamente lo que estaban esperando y lo que estaba profetizado respecto a la obra del Mesías entre los hombres. Y más claro, creo que es imposible. Acompañadme, por favor, al capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 35. Un pasaje muy bonito, pero solo vamos a leer el versículo 5. Isaías 35:5. Dice el texto del profeta Isaías: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Me parece que más claro ya es imposible. Sin embargo, ellos se preguntaban. La gente estaba atónita y se preguntaba, ¿será este aquel hijo de David? La Biblia Reina Valera 1960, que es la que yo estoy empleando ahora mismo, traduce la palabra atónita, pero he consultado otras 3 versiones de la Biblia. He consultado la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, es decir, la versión popular, y también la nueva versión internacional, y todos traducen asombrada. La gente estaba asombrada. Tanto atónita como asombrada sugieren un estado de desconcierto de las personas que estaban presenciando aquello. Aquel milagro había dejado a la gente tocada, desconcertada. Un hombre que era ciego y mudo fue llevado ante Jesús y recobró la vista y el habla, como había profetizado el profeta Isaías. Debería haber sido suficiente, más que suficiente, para que el pueblo de Israel hubiera reconocido a Jesús como quien era, el Mesías profetizado. Sin embargo, sabemos que no fue así. Cuando los seres humanos se enrocan, se obcecan, se encabezonan, no hay manera de hacerle rectificar. Y esto es algo que seguramente hemos vivido muchísimos de nosotros. Y seguramente que en más de una ocasión. Mirad, hace unos meses mantuve una conversación con un hermano de otra iglesia, una conversación telefónica de 1 hora, exacta, 1 hora de reloj. Una y otra vez me repitió las mismas cosas
un montón de cosas que me imagino yo que para él deberían de estar muy claras, pero para mí ninguna de las cosas que decía se aproximaba ni de lejos a la realidad. Le tuve que dejar por imposible, porque era incapaz de reconocer la verdad. Incapaz. Por mucho que habláramos, me repetía una y otra vez lo mismo y no avanzábamos. Tuve que decirle, mira, vamos a dejarlo porque esto no va a ninguna parte. Y cuando alguien se encabezona con algo, lo mejor es retroceder y salir corriendo. Esto es algo que hemos tenido que aprender algunos de nosotros. Hay gente muy terca por el mundo, muy terca. Y además, muy bruta. Y cuando no quieren aceptar algo, nos pongamos como nos pongamos, no lo van a aceptar. El texto lo describe muy bien. Después de lo que hizo Jesús, de ver lo que hizo Jesús, lo más fácil, entiendo yo, lo más normal, habría sido aceptar lo evidente y reconocer a Jesús como el Mesías que estaban esperando. Sin embargo, tristemente sabemos que no fue así. Y se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David? ¿De qué hijo de David hablaban? Pues mirar, he ido al libro del profeta Isaías y he sacado 3 textos que me parecen sencillamente maravillosos y que no se puede decir nada más claro sobre Jesús. Y si con estos textos no eres capaz de ver la verdad, pues es que no hay forma de que la veas. Por ejemplo, Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando este texto? Qué bonito. Isaías 61, versículos 1, 2 y 3. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquellas gentes estaban frente al Mesías. Sus señales eran claras, contundentes y evidentes, pero la incredulidad, el orgullo, la envidia y la dureza de corazón hicieron que rechazaran la verdad. Y se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David? Al leer este texto una y otra vez, cometí un error gravísimo. Yo pensaba que aquellas personas que estaban diciendo eso estaban a punto de aceptar que aquel Jesús, el carpintero de Nazaret, era el Mesías que estaban esperando. Para asegurarme de que estaba yo en lo cierto, consulté a alguien que tiene un profundo conocimiento del griego koiné y me dijo que estaba entendiendo mal el texto. Y es que el texto original no dice lo que yo creía que decía, sino todo lo contrario. Es decir, la gente que presenció aquel milagro decía, este no puede ser aquel hijo de David, ¿verdad que no? O sea que no estaban a punto de aceptar que Cristo era el Mesías, sino todo lo contrario, estaban rechazando. Porque no era una afirmación, lo que hacían era una pregunta a la que no querían ni siquiera que se les contestase. A la que respondieron los fariseos con unas palabras, en mi opinión, de extraordinaria gravedad. Este no es el hijo de David, es el hijo de Satanás. No se puede decir nada más feo, ni más grave. Por otra parte, no era la primera vez que decían algo más o menos en ese sentido. En Mateo 9:34
Dijeron que el Señor estaba actuando en complicidad con Satanás, que al fin y al cabo es lo mismo. Lo más triste de todo es que aquella curación de aquel ciego y mudo no causó ni el más mínimo efecto positivo en ellos. Sus corazones estaban tan llenos de odio, de envidia, que eran incapaces de aceptar la verdad y las evidencias que estaban ante ellos. Y dijeron el disparate que dijeron. Cuando no queremos aceptar la verdad, se pueden decir cosas muy feas. Y la envidia suele sacar lo peor del corazón de los seres humanos, lo peor. Por envidia las personas pueden decir cosas feísimas, feísimas. Mirad, oye, vaya coche que se ha comprado tu vecina. Qué cochazo. Y dice el otro, a saber lo que habrá hecho para poder comprarse. Qué disparate. ¿Cómo trabaja fulanito en la iglesia? Siempre está trabajando, es que no para. Y dice el otro, es que tiene un afán de protagonismo que no te pueden ni imaginar. Todo lo hace para llamar la atención. Por la boca pueden salir cosas muy, muy, muy feas. Era imposible negar la obra que Cristo había realizado. Al no estar dispuestos a aceptarle como el Mesías, los fariseos dijeron que su obra era hecha mediante el poder del diablo, que era lo peor que se podía decir. Lo mismo que dijeron los fariseos, dijeron un poco antes, según Marcos, los escribas. Escribas y fariseos han reconocido legalmente como los profesores de teología del pueblo de Israel, los líderes religiosos de Israel. Y por tanto, como estaban reconocidos de tal manera, ejercían una influencia muy grande en el pueblo. Todos los maestros, y en nuestra iglesia tenemos unos pocos, de los cuales todos nos sentimos muy orgullosos de tenerlos, tienen una responsabilidad y una influencia sobre sus alumnos, sobre sus discípulos. Y en cierto sentido, pues todos los creyentes somos en mayor o menor medida maestros. Y tenemos la responsabilidad y el privilegio al mismo tiempo de poder mostrar todos los tesoros de la palabra de Dios a todo aquel que nos quiera escuchar. Pues cumplamos con esa responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. En segundo lugar, el pecado imperdonable. Versículos 31 y 32. Asunto difícil y complicado donde los haya. Terreno resbaladizo, arenas movedizas. Y además, los cristianos evangélicos, con la mejor intención del mundo, solemos cometer el error de creer que tenemos que saberlo todo, que tenemos que comprenderlo todo y que tenemos que tener respuestas para todo. Y en algunas ocasiones, creo yo, y si estoy equivocado, mis compañeros de ministerio me lo harán saber, creo yo que lo más honesto algunas veces es decir, pues que no tenemos respuestas para algunas cosas. Así de fácil. Creo yo que lo más honesto, lo más sencillo y lo más sincero en algunas ocasiones es decir, no lo sé. Es decir, no lo entiendo. O no te lo puedo explicar. Creo yo que intentar o creer que tenemos respuestas para todo, algunas veces puede resultar insoportable para las personas que se relacionan con nosotros. Y además, es que no es verdad. Y es que es algo artificial. Lo más honesto es decir, pues chico, a mí esto me supera y a lo mejor es que no lo entiendo bien. Esto del pecado imperdonable es un asunto que hace que teólogos y comentaristas no se pongan de acuerdo. Y dependiendo del corte teológico de cada uno de ellos, uno dice una cosa y otro dice otra. Bueno, pues hay que respetar todas las opiniones y examinarlas todas. Una pregunta que hemos de hacernos. ¿Qué podemos hacer los creyentes sencillos, como yo, cuando nos encontramos ante un asunto tan complicado como este? Ante textos en los que el pueblo cristiano pues, mantiene diferentes posiciones. Creo que en situaciones como esta,
lo más prudente, lo más sensato y lo más honesto es ceñirnos al texto. Ceñirnos todo lo que podamos y hacer una interpretación literal cuando se puede literalizar, porque hay textos que no podemos hacerlo, sobre lo que hay escrito. Y hacerlo además, hermanos, sin extravagancias de ningún tipo. Hacerlo sin alaracas de ninguna clase y sobre todo sin dogmatismos. No podemos enrocarnos y decir yo creo esto y esto lo mantengo hasta que vuelva el Señor. No. Si me he equivocado interpretando este texto durante no sé cuántos años de esta manera y un hermano que sabe más que yo, que hay muchos, me hace ver que estoy equivocado, pues doy marcha atrás, rectifico y no ha pasado nada, porque rectificar dicen que es de sabios. Al leer esto, lo primero que tenemos que hacer es interpretar correctamente las palabras del Señor. Y lo primero que interpretamos es que el Señor amonestó seriamente a todos los que le estaban escuchando, particularmente a los dirigentes religiosos de Israel, de las consecuencias de cometer este pecado. Era un asunto muy grave, tan grave que no se perdonaba, y estoy hablando en pasado, que no se perdonaba. Ahora, me pregunto yo, que soy muy preguntón, y que cuando leo la Biblia no dejo de hacerme preguntas y hacerle preguntas al texto, si este asunto es tan importante como pretenden algunos creyentes, con todo el respeto lo digo, ¿por qué solamente Mateo y Marcos registran estas palabras del Señor? ¿Por qué Lucas y Juan no nos dicen ni una sola palabra de esto del pecado interminable? Es más, Lucas recoge este acontecimiento, pero no dice ni una palabra del pecado imperdonable. Lo mismo sucede con Juan. Y encima, en todo el Nuevo Testamento, no hay ni una sola referencia a este asunto. ¿Qué es el pecado que no puede ser perdonado? Si nos ceñimos al texto, según dice el texto, ofender o blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, tal y como dice el texto. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Versículo 31 y el versículo 32 dice prácticamente lo mismo. Y Marcos en su relato del Evangelio también expone este asunto. Pero Lucas y Juan ni una sola palabra. Y ahora los muchos teólogos, los muchos sabios y entendidos que hay por el mundo sueltos, empiezan a especular y empiezan a hacer preguntas que es muy complicado contestarlas. Dicen algunos, el pecado imperdonable es la depravación moral. Con todo el respeto del mundo, creo que no. Porque la palabra que utiliza Mateo en el griego es amartimata, que significa un pecado concreto. Y la depravación moral es algo muy amplio que afecta a muchas cosas. Por tanto, creo yo que las cosas no van por ahí. Otra pregunta que suelen hacer otros hermanos. ¿Por qué Dios perdona cualquier ofensa contra el Hijo y no perdona las ofensas contra el Espíritu Santo de Dios? La respuesta a esta pregunta es muy complicada. Pero yo, en mi ignorancia, estoy seguro de que no tiene nada que ver con dar al Espíritu Santo mayor dignidad que al Hijo. El Hijo y el Espíritu son iguales como personas trinitarias. Es más, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu la tercera. Por tanto, eso que pretenden algunos de algunas denominaciones evangélicas, que con esto lo que hace el Señor es darle más dignidad y más importancia al Espíritu que al Hijo, yo creo que tampoco va la cosa por ahí. Entonces se preguntan algunos, si son iguales, ¿por qué hay mayor culpa en ofender al Espíritu Santo de Dios que ofender al mismísimo Hijo del Altísimo? Pues mirad, con toda la prudencia del mundo, creo que en primer lugar porque Dios ha querido que sea así. Y esto debería ser suficiente. El Señor Jesús lo enseñó de esta manera y nosotros deberíamos aceptarlo tal cual, sin ningún problema, porque el Señor ha dispuesto que sea así. Cuando estemos con el Señor se lo preguntamos y seguramente el Señor nos lo va a explicar.
Pero calentarnos la cabeza, intentar devanarnos los sesos, buscando explicaciones que no tiene nadie, me parece que no conduce a ninguna parte. Eso debería ser suficiente. Pero como somos curiosos por naturaleza, pues voy a intentar dar una razón un poco más satisfactoria. Por lo menos lo voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir. Mirad, rechazar el testimonio del Padre era pecado, pero uno podía ser guiado a poner su fe en Cristo. El Espíritu presentó el testimonio final, tanto de la persona como de la obra como de la palabra de Cristo. Si se rechaza ese testimonio, el testimonio final, no hay más testimonios que Dios pueda ofrecer. De manera que no podía haber perdón para el pecado de atribuir a Cristo y a su obra a Satanás, cuando en realidad la obra había sido hecha por el poder del Espíritu Santo. Entiendo que a lo mejor resulta difícil de comprender esto. A mí me lo explicaron así hace muchísimos años y yo tal cual os lo explico a vosotros. De todas maneras, repito lo que dije antes. Hay cosas que las vamos a entender bien cuando estemos con el Señor y le digamos, Padre, explícame esto porque durante todos mis años en la tierra no fui capaz de entender esto. Entonces el Señor seguramente que nos lo explicará. En tercer lugar, las palabras revelan el carácter de las personas. Versículos 33 al 37. Estos últimos 5 versículos nos muestran con toda claridad, creo yo, la fuente de la conducta de los fariseos. La acusación que hicieron contra el Señor y contra sus milagros dejó al descubierto su propia maldad. Dice el Señor, el árbol se conoce por el fruto que recogemos de él. Ellos habían hablado de la abundancia de sus corazones. Con la acusación que hicieron, demostraron que eran hombres inicuos, hombres malos. Mostraron lo que había en sus corazones. Porque dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es algo que vemos con frecuencia en nuestro mundo. Cuando vemos lo que pueden echar por sus bocas algunas personas, podemos imaginarnos lo que hay en sus sucios corazones. Y por cierto, hay muchos fariseos sueltos por el mundo, muchísimos. El Señor usó el mismo calificativo, esto me gusta mucho, que usó Juan el Bautista, los llamó víboras, víboras. Y esto no es una casualidad, ni muchísimo menos. Todos sabemos lo que es una víbora, es una serpiente venenosa. Hay algunas que son son letales, como por ejemplo la víbora de Gabón o la víbora Russell. Las llaman 7 pasos. Si te muerden y te inyectan todo su veneno, pues tienes muy poco tiempo de vida, porque son letales. La víbora es una serpiente y Satanás apareció en el huerto del Edén para tentar al ser humano en forma de serpiente. Con esas palabras el Señor recordó a los fariseos, a los escribas, cuál era su verdadera procedencia. Por eso echaban por sus bocas cosas tan feas. ¿Qué echaban por sus bocas? Veneno, como las víboras. Las bocas de algunos hombres malos me recuerdan a las tapaderas de las alcantarillas, que si las quitas, por ahí sale un olor nauseabundo, insoportable, muy desagradable. También he de decir que hay hombres buenos y mujeres buenas, que sus bocas son como frascos de perfume. Quitas el tapón y sale un perfume refrescante y muy agradable. El Señor también advirtió en cuanto a pronunciar palabras ociosas. Algo que tenemos que evitar y cuidar. ¿Qué es una palabra ociosa? Ocioso es algo que no produce, que no funciona. De modo que una palabra ociosa es aquella que no hace bien, sino todo lo contrario, que puede llegar a ser perniciosa, puede hacer mucho daño. Creo que el Señor se refería concretamente a esas palabras irreflexivas que se sueltan sin pensar y que no tienen ningún sentido, pero que hacen muchísimo daño. Muchísimo. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. Seguramente algunos de nosotros hemos visto en alguna ocasión un grupo de personas que se sientan a hablar
y empiezan a hablar sobre cualquier asunto. La política, el deporte, la salud, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero terminan diciendo auténticas barbaridades contra todo el mundo y cortando trajes a todos los vecinos de aquel barrio. El libro de Proverbios, que es un libro que a mí me encanta, advierte contra esto y dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuidado con Proverbios 10, 19, cuidado con las cosas que decimos, porque el Señor va a pedir cuentas de hasta la última palabra ociosa que sale de la boca de los hombres. Los hombres tendrán que dar cuenta de todos sus hechos, incluso de sus palabras. Las palabras son incubadas en la mente y en el corazón, por eso revelan el verdadero carácter de las personas. Cuando una persona echa por su boca esas cosas, es porque es una persona mala. Y las personas que no son malas, echan otras cosas por sus bocas. La conducta de los fariseos se manifestaba a través de sus palabras, en contra de Jesús, lo que dijeron, que hacía aquello por el poder de Beelzebú. Qué disparate. Esas palabras manifestaban lo que verdaderamente había en sus corazones. Sus bocas hablaban de la abundancia de sus corazones. Una buena enseñanza, creo yo, hay en este texto, para tener en cuenta todos y cada uno de nuestros días. Cuando escuchemos hablar a alguien, analicemos con detenimiento sus palabras y veremos lo que puede haber en sus corazones. Y con esto voy a concluir. Mateo capítulo 12, en versículos del 22 al 37. Un consejo. Haríamos bien en dedicar un tiempo esta semana a leer y a releer este texto, a pensar en todo lo que enseña, que es muchísimo. Hay mucho de lo que hablar en este texto. Yo me he centrado en estas 3 ideas porque no tengo tiempo para otra cosa, pero hay muchas cosas que tenemos que considerar en este texto. Yo me he centrado en cuando no queremos aceptar la verdad, el pecado imperdonable y las palabras revelan el carácter de las personas. Una cosa que quiero decir para tranquilizaros a todos. Hay mucho en este pasaje que nada tiene que ver con nosotros. Repito, hay mucho en este pasaje que nada tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, el pecado imperdonable. Estoy seguro, y lo digo delante del Señor, que ninguno de nosotros hemos podido cometer ese pecado. Pero hay otras cosas en el texto que igual deberíamos considerar detenidamente. Por ejemplo, igual somos de los que se obcecan y no queremos admitir que igual estamos haciendo algo parecido a lo que hacían escribas y fariseos. No querer aceptar la verdad, no querer ver algunas evidencias que están muy claras. O en algún momento igual también hemos soltado alguna palabra ociosa que no ha hecho bien, sino todo lo contrario, que seguro que ha hecho daño a alguien. Pues una cosa para terminar, que el Señor nos muestre con claridad a cada uno de nosotros si en nuestras vidas hay algunas cosas que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar, que tenemos que evitar. Y recuerdo las palabras aquellas de aquel salmo tan bonitas. Señor, escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Señor, mira dentro de mí y sácame todo lo que no sea conforme a tu voluntad. Revélamelo para que deje de hacer cosas que tú no quieres que haga. Amén.